En el marco de los 44 años de la Guerra de Malvinas, nos proponemos abrir un espacio de escucha y memoria junto a un veterano de nuestra comunidad de Colonia Avellaneda. A través de su voz, buscamos revalorizar la historia, honrar el compromiso de quienes defendieron nuestra patria y reflexionar sobre el legado que sigue vivo en el presente. Malvinas no es solo un capítulo de nuestra historia, es una causa que nos une como país, que interpela a cada generación y que nos invita a construir memoria con respeto, reconocimiento y profundo sentido nacional. Este encuentro es, ante todo, un acto de memoria y de gratitud. Muy bien, Luis Ramírez, a 44 años de la Guerra de Malvinas, ¿qué recuerdos hoy pasan por tu cabeza? ¿Qué momentos sentís que marcaron tu vida para siempre desde aquel momento? Y también un poco cómo es tu forma de ver hoy, tanto el país como la realidad, ¿no es cierto? Bueno, mira, nosotros, el veterano de guerra en este momento, a 44 años de Malvinas, vivimos lo que podemos recordar que yo al menos tenía 20 años cuando fue Malvinas. Yo soy militar de carrera, no soy militar de carrera, y bueno, estaba a medio prepararme para una guerra. La sorpresa y lo que nosotros nos tocó en el momento que ni siquiera nos dijeron, estando en tierra, que íbamos a Malvinas. Nosotros nos enteramos cuando ya estábamos navegando para Malvinas, yendo a Malvinas en sí. Date cuenta que yo conocí Malvinas cuando tenía 17 años. Yo ingreso a la escuela a los 16, a los 17 ya por una lógica, por una cuestión lógica, ya estaba en lo que había elegido, ya me había recibido en un año, y a los 17 años yo ya estaba navegando un barco de guerra. Y ya a los 17 años yo pisé Malvinas, por primera vez. ¿Pero por qué? Porque en ese momento la historia era otra. En ese momento la Argentina tenía tratados con Inglaterra, donde se visitaban mutuamente, donde uno acudía, los ingleses venían, se hacían atender en Argentina, en Comodoro Rivadavia, en todos los lugares donde médicamente se podían hacer atender, se atendían acá, venían acá a hacer un montón de cosas, en vuelos que ellos tenían o que a veces ponía la Argentina. Entonces nosotros en ese momento la Argentina había hecho la construcción, llevó la pista de aluminio que luego fue Puerto Argentino, una pista de aluminio para colocar en Malvinas y tener más espacio aéreo y demás para que ellos tuvieran mejor en el sentido de poder salir de Malvinas cuando ellos quisieran. Entonces nosotros, la Argentina aporta una pista de aluminio para que ellos tuviesen ese movimiento con la Argentina. A partir de ahí, bueno, en el 82 se crea otra realidad. Entonces ellos sabían cómo nosotros nos movíamos, de qué forma nos movíamos y cómo. Por eso es que a nosotros nos sorprende, a mí me sorprende, yo empiezo a navegar desde el día, eh, ponele 22 de marzo. O sea, yo ya el 22 de marzo yo ya sabía que iba a ir a Malvinas. Y Malvinas es, de acuerdo a lo que dice la historia, ya veníamos nosotros, una que nosotros sabemos muy bien que nos pertenecen, pero nos pertenecen por historia, nos pertenecen por territorio, nos pertenecen porque estamos dentro de lo que es la plataforma continental marítima, dentro de la 200 millas marina, donde vos tenés el pasaje a la Antártida, donde y nosotros no pensamos que iba a suceder este tipo de guerra. Directamente, nadie pensó
que los ingleses iban a venir. O sea, que ellos se iban a juntar y que el gobierno inglés de ese momento los iba a mandar los barcos que mandó y la gente que mandó. Por eso es que en algunos casos la orden era ir a hacer un lugar, quedarnos en la isla y el resto volver. Pero no se dio así, no se dio. Por eso digo, vos fíjate que la colaboración lo que prestaba la Argentina en ese momento era que todo vino por Georgias. En Georgias estaba la factoría, una factoría vieja que había que desarmar. Se la venden a un civil, a un señor que compraba chatarra, a un chatarrero en Buenos Aires. ¿Y qué hace la Argentina? Lo ayuda poniéndole un barco para que él vaya con su gente a Georgias y la comience a desarmar. Es ahí cuando llegan a Georgia, ¿qué hacen ellos? Lo primero que hacen es izar una bandera argentina. Y a partir de ese momento, el que estaba en Georgia, el inglés, lo llama al gobernador de Malvinas y le dice, están los argentinos, izaron una bandera, vinieron no sé cuántos. Y ahí fue donde empieza todo el problema, porque justo los ingleses tenían un barco que iba a la Antártida y lo hicieron volver para que entre en Georgias y vea qué es lo que estaban haciendo los argentinos. Y ahí comienza, digamos, ahí se aprovechó para lo que fue después el posterior desembarco y lo que provocó los 74 días de combate. O sea, no. Pero en definitiva nosotros, ya te digo, no, la sorpresa fue mucha, para ellos y para nosotros. Para nosotros pues nunca pensamos que íbamos a entrar en un conflicto de este tipo. Y para ellos también, porque fue uno de los combates que en el siglo XX fue lo último. Convengamos que también los ingleses están preparados para eso. Ellos toda su vida estuvieron en guerra, siempre fueron usurpadores de lugares. Date cuenta, Gibraltar, todo lo que pasa en el mundo, los ingleses están. O sea, ellos viven de eso o para eso. Y bueno, nosotros no nos quedaba otra más que responder a ese gobierno, el que estaba en ese momento, no le quedaba más que responder a lo que habían planeado los ingleses. Está bien, convengamos que en ese momento también la Argentina pasaba un momento difícil, muy difícil. Entonces, muchos dicen que el gobierno de ese momento echó mano a Malvinas para parar lo que venía sucediendo. Nosotros no lo llegamos a ver porque yo ya estaba navegando y demás, pero cuando vuelvo al continente después me entero que 24 horas antes habían apaleado a un montón de gente en la Plaza de Mayo y 24 horas después estaban gritando a favor del gobierno porque había tomado Malvinas. O sea, este, digamos, era lo que pasaba. Por eso es que la gente también después lo tomó a ese gobierno de ese momento con tan mal, porque hicieron eso. Entonces, bueno, viste, es difícil el momento, digamos. Una vez o mejor dicho, antes de llegar, ¿no? ¿Qué recuerdos tenés del inicio de la guerra para vos? Esto que comentás, ¿no? De la nada, cuando me descuido, estoy en Malvinas. Yo ni sabía que estaba en Malvinas, y de la nada estoy en Malvinas. Claro. ¿Qué recuerdo tenés de ese momento? Mira, el recuerdo es que yo ya sabiendo que teníamos que hacer el desembarco y ya sabiendo que en ese momento uno tenía que estar en Malvinas, ya uno se dedicaba exclusivamente a la operación que teníamos que hacer cuando se hacía el desembarco. La Armada, yo soy persona militar de la Armada en ese momento tenía que crear un puesto de control de tráfico marítimo y un apostadero naval para poder crear ese control
y el control era más que nada de los barcos que se acercaban a Malvinas. O sea, eso había que tenerlo. Y viste, y eso fue lo primero que nosotros hicimos para poder tener el control de Malvinas. Yo después de unos días que estuve ahí, ya me fui a un pesquero y era donde yo tenía que hacer lo que era el reabastecimiento del continente a la isla, porque eh, nunca se habló, o sea, se habló del tema de que no íbamos a poder entrar con barcos de guerra. Una vez que ellos llegaran a ese lugar, era imposible entrar. Con buque de guerra, imposible. Y con transportes, con buque de transporte para transportar víveres, para transportar munición, armamento y demás, también había que tener mucho cuidado. Entonces, es ahí donde nosotros tomamos la dimensión de que estábamos en la guerra, porque una vez que ellos vinieron y empezaron a ver y empezaron a estudiar todo como venía el tema de Malvinas, vos fíjate, ellos en Malvinas hundieron 4 buques civiles. Por eso nosotros siempre decimos, no solamente lo que fue militar, Malvinas tuvo gente civil apoyando la causa. ¿Por qué? Porque estaban en esos barcos, porque nosotros necesitábamos que llevaran esas cosas y estaban tripulados por civiles. En algunos casos se le ponía personal militar, muy poco, pero necesitábamos, digamos, la mayoría eran civiles y los ingleses los hundieron, ¿me entendés? Estaba varios barcos que ellos tenían, el río Carcarañá, Isla de los Estados, todos esos barcos fueron hundidos en Malvinas, sin poderle sacar a incluso algunas cosas que quedaron cargados. Y a partir de ese momento vos decías, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora ya estamos en combate. Una vez que ellos llegaron, los ingleses llegaron y dijimos, listo, ya está. A partir de acá, ellos impusieron la zona para poder navegar y a partir de ese momento no pudo entrar ningún barco de guerra más. Sí, sí te digo que los buques pesqueros, porque por ahí navegabas de noche, entraba a la zona de Malvinas de noche, no te veían, o si te veían vos eras un pesquero, no eras un buque de guerra. Entonces medio como que digamos, lo que uno tomaría en la guerra como la contrainteligencia y la inteligencia estaba en ese momento, que teníamos que llegar de noche, salir de noche, dejar los víveres, dejar la munición que teníamos y volver a salir de la zona que habían impuesto los ingleses. Entonces uno vivía 24 horas a 1000. Vos te imaginás, nosotros navegábamos y una de las noches tuvimos 12 horas el sonar de un submarino pegándonos en el casco porque no sabía si nos hundía o no nos hundía. Porque el tipo nos detectó y vio que no estábamos pescando. Él vio que estábamos haciendo otra cosa. Entonces el tipo dijo, bueno, zafamos. Pero al otro día ellos hunden un pesquero, que es el hundimiento del Narval, que si ustedes por ahí lo buscan en internet, hay algo hecho, hay digamos, hay una película muy corta que es Hundan al Narval y fue ahí que lo hundieron los ingleses. Los ingleses se tomaron el trabajo de hundir el barco, cuando se hizo el abandono le disparaban a las balsas, o sea, el helicóptero valió las balsas salvavidas, cosas que ellos empezaron a hacer cosas que no se tenían que hacer, que ya que estabas hundido, listo, ya no tenías posibilidad, pero tampoco podías matar a la gente que estaba arriba de una balsa salvavidas tratando de salvar su vida. Y en cambio ellos no se fijaron en esas cosas, ¿me entendés? Y lo mismo pasó con el hundimiento de Crucero. Crucero venía de un lugar, si bien nadie decía a dónde tenía que ir de Malvinas, pero lo hunden fuera de la zona de exclusión que habían impuesto los ingleses. Ellos mismos impusieron esa zona y todo el mundo dice, bueno, el buque puede navegar por acá porque no es zona de inclusión, está fuera de la zona, o sea, no iba a pasar nada, y sin embargo pasó. Entonces ellos se dedicaban a esas cosas. Pero por eso te digo, te vuelvo a repetir,
el inglés está para eso, está, digamos, está acostumbrado a esas cosas. No, no por algo le dicen pirata, ¿no? Porque están verdaderamente hechos para eso. ¿Qué fue lo que quizás más te marcó de la guerra? Mira, a mí lo que me marca de Malvinas es la edad de los soldados, la edad de los soldados que tenían 18 años. Eso te marca mucho, porque vos veías chicos de 18 años que no le interesaba lo que le pasara, sino que estaba convencido de que estaba defendiendo su país, estaba defendiendo su tierra, su casa, y que juntamente con nosotros, porque ellos eran soldados que cumplían 2 años de servicio militar y se iban, algunos 1 año y se iban, pero estaban tan comprometidos con la causa Malvinas, se comprometieron tanto desde el día que pisaron Malvinas, que muchos se salvaron y muchos no. Pero vos lo veías, sí, sufrían el frío, comida, sufrían un montón de cosas, pero estaban comprometidos, muy comprometidos con lo que cada uno quería y con lo que cada uno sentía en ese momento. ¿Me entendés? Vos te ponías a hablar con ellos, uno que tenía jerarquía, te ponías a hablar con ellos y a ellos no le interesaba, te vuelvo a repetir, no le interesaba que le pasara lo que le pasara. Estaban convencidos de que era su país, de que era el lugar donde tenía que volver y donde Malvinas tenía que ser parte, seguir siendo parte de nuestro territorio, pero cueste lo que cueste. Pero también después, lógico, después se dan cuenta que no va a pasar, que una guerra termina siempre donde hay un vencedor. No, 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 no podía ser de otra forma. ¿Me entendés? Entonces, bueno, a nosotros nos marcan esas cosas. La edad de los chicos, la predisposición que tenían los chicos de esto, la predisposición que tenía la gente que también era militar de carrera, porque también todos tenían buena predisposición. Eh, Otra de las cosas que nunca se perdió fue el ánimo. El ánimo en Malvinas no se perdió. No, 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 vos no veías que gente, digamos, que estaba mal anímicamente. ¿Me entendés? No sé si porque el combate te llevaba a eso o porque estabas en cierta forma esperando que sucedieran esas cosas, ¿me entendés? O sea, ya te digo, y son cosas que te sorprenden, con uno no estaba acostumbrado, no estábamos acostumbrados a la guerra, y esa era una de las cosas que te sorprendían muchísimo. Hoy comentabas algo sobre, bueno, el gobierno de facto, ¿no? Que manejaba el país en esos momentos. Hoy mucho se habla en lo que son los libros de historia, en lo que son las clases de historia, que fue por ahí el último salvavidas o la última oportunidad que vio el gobierno de facto de poder mantenerse en el poder, eh, fue la causa Malvinas, ¿no? Y ese sentimiento patriótico del argentino, esto que decías vos, ¿no? La represión y a los 5 minutos la cuestión del apoyo total por una cuestión de sentimiento, ¿no? De que hay que defender Malvinas y ahí vamos todos atrás de una causa sin importar quién dirija la causa, ¿no? En ese sentimiento argentino, de un día sufrir, otro día amar, un día estar en todos los detalles y en otro día olvidar, ¿cómo sentiste vos que fue esa vuelta al país y cómo sentiste que fue el apoyo de la gente posterior a la guerra de Malvinas? Mira, el volver de Malvinas a los veteranos de guerra nos costó mucho, nos costó muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque cuando se volvió de Malvinas por haber perdido, lo, nos ocultaron, los mismos soldados venían, los metían en un tren, cerraban todo y los llevaban a cada uno a su lugar de donde habían salido.
Eh, el gobierno no quería, porque ahí es donde comienza la desmalvinización. Ahí es donde nosotros decimos, este es el clic que hicimos para comenzar la desmalvinización. Que nadie hablara de lo que había pasado en Malvinas. ¿Me entendés? De lo que había pasado, de lo que habían vivido, de lo que no habían vivido en Malvinas. Eso fue lo que pasó. Y nosotros sí, con los gobiernos empezamos a pelearnos como veteranos de guerra. Lo que nosotros siempre decimos lo mismo, nunca, nunca podemos estar desconforme con lo que ha hecho la ciudadanía, con lo que hizo el pueblo, con el veterano de guerra. Si bien había una mezcla de identidades y demás, pero la gente siempre se portó excelentemente bien con el veterano de guerra. Vos fíjate, cuando volvieron, hay anécdotas, hay cosas que han pasado. Cuando los veteranos fueron y los trajeron al primer contingente que traen los ingleses en un barco y lo dejan en Puerto Madryn, ese día Puerto Madryn se queda sin pan. La gente, con tal de llevarle un pan a un veterano, dejaron sin pan al pueblo entero. Y a partir de ese día se recuerda en Madryn, cuando los veteranos llegaron, que habían dejado al pueblo sin pan. Porque la gente fue la que se agolpó ahí para ayudar, para estar, para acompañar al veterano de guerra. Porque lógico, uno venía de perder por un lado, de perder la guerra por un lado, y por otro lado de ya ir viendo cómo este gobierno, el gobierno de ese momento, trataba de ocultarte y ocultar lo que había pasado en Malvinas. O sea que uno dice, ¿por qué? ¿Por qué ocultarlo? Si era algo que se iba a saber siempre, en algún momento se iba a saber. Y la misma historia, hoy a 44 años, la misma historia lo dice. ¿Me entendés? Que todo el mundo decía, nosotros mandamos campera, mandamos esto, mandamos aquello, que mandaban chocolate y demás. Pero ¿sabés qué se prefería en Malvinas? Antes que llegara el chocolate y una bufanda, que llegara armamento y munición. No se pretendía otra cosa. Después que terminó Malvinas, se encontraron todos los contenedores que tenían todas las cosas que había mandado la gente. ¿Pero por qué? Porque la idea era seguir mandando munición y armamento antes que mandar lo que la gente mandaba para que se abriguen, para que coman, eh, pasaba eso. Entonces vos pasaba las 1001 porque no lo tenías, pero sí tenías munición y armamento, tenías. Por eso digo, la causa, mucha gente, el pueblo estuvo siempre, siempre, siempre estuvo del lado del veterano, siempre. No así los gobiernos de turno hemos tenido que pelear mucho, 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 mucho para que estuviesen a la altura nuestra y tratar de ayudar al veterano de guerra. No, 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 no. Vos fíjate que acá la gente, cuando termina Malvina, iba un soldado o un ex soldado a buscar un trabajo y cuando le veían el documento que decía, o ellos mismos decían, no, yo vengo de Malvina, no tengo trabajo para vos. Ahí ahí fue donde a muchos se lo tildó de loquito de la guerra, de esto, de aquello, no le daban trabajo, no tenían lugar en ningún lado. Entonces el veterano ahí empezó a sufrir. Y es ahí donde se decidió empezar a unirnos para ponernos en condiciones de decirle al pueblo y decirle a los gobiernos que nosotros no éramos ni locos, ni enfermos, no, fuimos gente que nos mandaron a una causa y la cumplimos. Mal o bien, nosotros cumplimos. Que haya habido gente que por ahí a nosotros nos guiaba que hicieron las cosas mal, ninguna duda, ninguna duda. Pero que la gente que participó de Malvinas hizo lo imposible por mantener viva la llama y la memoria de lo que era Malvinas.
Hoy en día por ahí, chequeando lo que son redes sociales, hablando muchas veces también con las nuevas generaciones, hay mucha información suelta, también hay mucha falta de información, y en un mundo tan globalizado, en donde las potencias terminan siendo las que ganan, entre comillas, en una cultura argentina muchas veces tan desvalorizada, tan pisoteada, en una historia tan manchada también, eh, suele pasar mucho en donde las nuevas generaciones no terminan por ahí de entender qué significa Malvinas o qué es la causa Malvinas. Y lo digo a esto también teniendo en cuenta de que hemos escuchado a un personaje público que hoy dirige el país, que es el presidente de la nación, diciendo que simplemente fue una guerra que se perdió, que no podemos atacar a Gran Bretaña, que no podemos atacar al Reino Unido, porque ellos ganaron la guerra, simplemente fue eso. ¿Qué te pasa a vos como veterano de guerra, como soldado que estuviste defendiendo las islas, la soberanía de las islas, cuando escuchás estas cosas, ¿no? ¿Qué compromiso sentís que nos falta a nosotros como sociedad argentina en defender esta causa? Mira, las nuevas generaciones tienen que entender que la causa Malvinas es soberanía. Nosotros no buscamos otra cosa como veteranos de guerra, que Malvinas es soberanía. Porque si nosotros empezamos a entregar nuestra soberanía sin pelear o sin siquiera sentarnos en los foros internacionales para hablar del tema Malvinas, no vamos a llegar a recuperarla nunca. Nunca la vamos a recuperar. Por eso es que te digo que por ahí sí que te da bronca escuchar lo que se escuchan de ciertos personajes, qué es lo que pasa con Malvinas. Y estas generaciones, nosotros cuando vamos a los colegios y hablamos con los chicos, nosotros le decimos a los chicos, chicos, acá hay dos cosas. Primero es la soberanía, después es lo que tenemos que sentir nosotros como argentinos. Nosotros tenemos que sentir como argentinos de que nos interesa todo en nuestro país. Como nos interesa el himno, nos interesa el respeto a un montón de cosas que hoy día por ahí en algunas cosas se pierden. ¿Me entendés? Entonces, vos no podés dejar que alguien deje de hablar de soberanía, y más cuando son la cabeza de un país. Acá se menosprecia todo en cierto momento, o sí, en cierto momento nosotros pensamos que se menosprecia al veterano de guerra, se menosprecia al que ha peleado en algún momento por la causa Malvina, y la causa Malvina es todos los días, no es el 2 de abril. Malvina es todos los días y todos los días del año tendría que ser. No olvidarnos, porque nos olvidamos de Malvina y nos estamos olvidando de otros lugares muy importantes que nosotros tenemos. Acá no hay que olvidarse, y las generaciones futuras no se tienen que olvidar, de que nosotros somos una parte, un pedazo de los 8 que están compartiendo la Antártida, porque eso es agua. Y es lo que decimos nosotros, es agua que al mundo le va a faltar. Entonces, te imaginas que si vinieron por un pedazo de tierra, van a venir por el agua. Y lamentablemente eso va a ser peor. Nosotros no nos podemos ir a meter, como por ahí se ha escuchado que este presidente ha dicho que iba a mandar tropas ahora a colaborar con Estados Unidos e Irak. No nos podemos ir a meter en eso, porque eso es una guerra, digamos, primero que es religioso económico. Entonces nosotros no tenemos nada que ver con ello. Nosotros tendríamos que quedarnos tranquilos y callados y ver sí qué vamos a hacer en el futuro con lo que es la Antártida. Hoy día se han puesto mucho más bases en la Antártida que lo que estaba previsto, porque todo el mundo va por ese lugar. Es increíble, es increíble.
la zona de Malvina con la pesca, con el petróleo. Tenemos mucha riqueza, nuestro mar es muy rico, muy, muy rico. Date cuenta que están todos los días metiéndose 400, 500, 600 barcos de otros países a pescar en la zona económica exclusiva que no son nuestros, que vienen de otro lado a sacar nuestros recursos. Entonces, y seguimos sin tener lo que verdaderamente tendríamos que tener, que serían los recursos para cuidar lo nuestro. Esa es la realidad. Esa es la realidad, la triste realidad. ¿Me entendés? Y si no, empiezan a despreciar, se empieza a despreciar todo. Que aquel que hizo, el que no hizo, ¿me entendés? Todo el mundo desprecia eso. Entonces, bueno, no hay política que, si existe un desprecio para el veterano, que la gente te pueda tomar en serio y decir, no, porque dicen, bueno, a la final fuimos para qué, para nada, porque no nos quedó nada. No, nosotros tenemos que ver qué es lo que nos queda de lo que fue Malvinas y de lo que es Malvinas. Hay chicos que por ahí hablamos en los colegios y le decimos, chicos, tengan en cuenta que nosotros somos dueños de Malvinas, las Islas Georgia, todas las islas que vienen hasta el sector antártico. Y si vos te pones a analizar ahora el mapa antártico o de a dónde termina la Argentina, Malvinas está en el medio de la Argentina, no está ni arriba, ni abajo, ni en el sur, está en el medio. Entonces, es algo que es nuestro, no porque queramos, sino que porque nos corresponde. ¿Volviste a las islas, Luis? Yo sí volví, digamos, volver. Yo navegué de nuevo cerca de Malvinas siempre, o sea, hasta que me fui. Yo en el año 2010, yo me voy retirado de la Armada y ya, yo hasta el año 2008, por ahí que pude andar navegando, navegué por la zona de Malvinas, y fui a la Antártida incluso y pasé por Malvinas, pero ya era imposible llegar a tierra, porque ya ellos habían tomado, vos fíjate, ellos ya habían tomado otras medidas, como por ejemplo, hacer una mini base o un poquito más grande que la base que tenían en principio, que ahora le habían puesto destructores, le habían traído otro tipo de armamento, habían traído un montón de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Los ingleses cuando ven que hay barcos navegando cerca de Malvinas, lo primero que hacen es sacar un destructor a navegar y ver quiénes son los que están navegando cerca de Malvinas. ¿Me entendés? Ya cuando ven que es un buque argentino, ya empiezan, ya no les gusta a ellos ver la bandera argentina ahí. Pero tenés que pasar cerca, no hay otra. Y Malvinas ha cambiado mucho. Hay compañeros nuestros que sí, que han ido. Vos fíjate que ahora fue una chica que corrió una maratón en Malvinas, la ganó a la maratón, y el gobernador de Malvinas no le entregó el premio. O sea, él no le entregó el premio, porque era Argentina. Ellos son, en ese sentido, son tremendamente especiales. Y no les gusta, no les gusta, y se olvidan que nosotros hemos salvado vidas de ingleses en Malvinas cuando ellos venían a este país. Ellos se olvidan de eso. Pero bueno, es lo que hay y lo que nos queda, y es por lo que tenemos que seguir peleando. Yo creo que los chicos, las generaciones que nos precedan a nosotros, van a tener que seguir peleando eso. Tal vez nosotros fuimos los equivocados, nosotros somos todos, los veteranos todos tenemos 60 y pico de años, tal vez nosotros en su momento nos equivocamos. Pero bueno, esas cosas se pueden revertir. Y de la forma que nosotros vemos que se pueden revertir es tratando de que políticamente tener un alguien que se siente políticamente y diga, no, esto es así, así, así. Pero nosotros hemos visto que tenemos cancilleres que por ahí no sirven, no sirven mucho para pelear el tema, porque no lo conocen. Encima no lo conocen. Eso es lo que nos pasa. La causa Malvinas
nos duele como sociedad, aún nos sigue doliendo, ¿no? Por esto que veníamos hablando, ¿no? Por todo el contexto, por un contexto sociopolítico, por un contexto histórico, por un contexto de invasión y también por un contexto de, de chicos, como decías vos. Por ahí yo sé que, esto lo digo con total respeto, porque yo sé que por ahí ustedes los veteranos quizás no les gusta que le digan los chicos. No, para nada ni es una forma de chicanear ni nada por el estilo. Simplemente es por la edad que tenían, ¿no? Muchos de ustedes fueron enviados eh, a salvar la soberanía del país sin mucha experiencia, sin mucho armamento, y es por eso que decimos que Malvinas duele. Duele por el engaño que fue, ¿no? Hacia ustedes. Pero dentro de ese dolor, ¿qué te quedó a vos hacia el sentimiento patriótico de lo que significa la patria, de lo que significa la bandera, de lo que significa nuestra tierra, nuestro símbolo? ¿Qué te marcó, qué te quedó después de Malvinas de todo lo que es ser argentino? Mira, a mí particularmente lo que me quedó es que nosotros en ciertas cosas no respetamos lo que verdaderamente tendríamos que respetar o por lo cual tendríamos que estar orgullosos. Es por nuestra bandera, por nuestro himno, por donde vos lo escuches pararte, mirar, saludar o ver que están izando una bandera y pararte y mirar hasta que llegue al mástil. Eh, y respetar los símbolos patrios es fundamental, fundamental. Y lo que nos quedó a nosotros como veteranos es, digamos, primero, la solidaridad entre veteranos. No entre veteranos mismos, sino con cualquiera. ¿Me entendés? Porque vos tenías un cigarrillo para fumarlo entre cuatro y lo fumábamos entre cuatro. Porque todos estábamos en la misma. Entonces el veterano lo que empezó en ese momento a hacer fue solidario. No, no había mezquindad para nada. Si había para comer uno, comían un pedacito todos, y si no había, no había para ninguno. ¿Me entendés? Entonces, el ser solidario nos llevó a que mucha gente se salvara en Malvinas por ser solidario. Muchos compañeros se salvaran por ayudar si estabas herido, por ayudar si verdaderamente vos necesitabas algo o un apoyo o escucharlo o ser el que lo escuchaba en ese momento estando en la zona de operaciones. Y bueno, y eso le llamaba mucho la atención, que vos escucharas al soldado, como por ahí vos escuchabas a alguno llorar de noche, iba y lo despertaba y le decías, espera, espera, esto va a pasar, esto en cualquier momento nos vamos, o darle una palabra de aliento para que siga adelante, ¿me entendés? Esas son las cosas que por ahí uno trata de seguir adelante con eso. Porque sí, si bien fuimos nosotros a defender la soberanía, y también fuimos a afianzarnos como personas, porque no teníamos esa confianza, no teníamos eso de que podíamos ayudarnos entre nosotros. Sale de ahí, de ese lugar, ¿me entendés? Por eso es que nosotros ahora estamos muy unidos. Por eso es que nosotros ahora, cuando por ahí escuchamos de que, viste, que hay veteranos que reniegan, que no, no es renegar, es porque nos ayudamos entre nosotros y es porque estuvimos en momentos, yo siempre digo, el que fue a Malvinas y no tuvo miedo es mentira. En Malvinas todos tuvieron miedo, todos tuvimos miedo. Todos se encomendaban a Dios y a la Virgen, porque no tenías a quién recurrir, ¿me entendés? O sea, esas son las cosas que pasan. Y encima, ¿qué pasaba?
Vos date cuenta que en la guerra éramos todos hombres. Malvinas no hubo mujeres. En la tierra, en Malvinas, en tierra de Malvinas, no hubo mujeres. Las mujeres que estuvieron en Malvinas fueron las mujeres que estuvieron arriba de los barcos, como enfermeras, recibiendo a los heridos que venían de Malvinas. Pero en Malvinas mujer no hubo. O sea, y vos no tenías ese apoyo que por ahí te puede dar una persona, un femenino que por ahí vos lo podés tomar como tu mamá, como tu hermana, y sentarte y hablar. No, no, nosotros éramos todos hombres y todo, nadie, viste, con nuestras fallas, con nuestras ideas, y bueno, era la única forma que teníamos de sobrevivir y aguantarnos nosotros mismos. Pero ya te digo, lo que a mí me deja es eso, defender la soberanía, respetar nuestros símbolos patrios, porque si uno ve la televisión que por ahí los chicos miran siempre, qué sé yo, y todos sacan idea del americano, vos te parás frente a un televisor y ves a los americanos y vos decís, es increíble cómo estos tipos respetan sus símbolos patrios. Acá a veces nosotros le decimos a los chicos en los colegios, el abanderado no canta el himno, ¿me entendés? Y los demás están con el teléfono, están con el celular. Y voy a decir, chicos, son, ¿cuántos? 5 minutos. 5 minutos, parémonos, respetémonos entre nosotros para que no pasen las cosas que pasan hoy día. ¿Me entendés? Porque a veces uno trae de arrastre lo que pasa hoy día con esto, que no se respetan mutuamente. Entonces, al no respetarse mutuamente, no pueden respetar nada. Esa es la gran verdad. Y a veces los profesores, los maestros, los comunicadores, ustedes como comunicadores hacen lo imposible a veces porque las cosas la gente la haga de una manera y tampoco son escuchados. O sea, entonces, viste, medio como que vos decís, ¿a dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Luis Ramírez, muchas gracias por tu tiempo, por tus palabras y sobre todo por tu valentía, por defender nuestra soberanía y por haber sido parte de esta gesta. No, la verdad que yo le tengo que agradecer a ustedes que siempre nos tienen presente y siempre estamos presentes para lo que ustedes necesiten. Así que gracias. Muchas gracias, Luis.